Hola a todos, a todas las personas que se unen a este video. Este es el primer video de la práctica sincrónica número 9 de dinámica. Como les conté en el correo, aparte de esta, subiré videos de ejercicio resuelto para la hora del jueves, y el viernes será presencial para resolver sus dudas. Esta práctica 9 es la práctica de las leyes de Newton, pero aplicadas a cuerpos en rotación en 3 dimensiones. Por lo tanto, son las llamadas ecuaciones de Euler o más conocidas como ecuaciones de Euler. Un tema de pronunciación, no más de su apellido de origen alemán o francés, en realidad no tengo idea. Eh, Felipe ya le mostró la semana antepasada un par de tips, o sea, les pasó la materia y como más o menos a grandes rasgos cómo se resuelve. Aquí directamente vamos a hacer la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos y calcularemos cada una de las magnitudes que necesitamos. Asimismo, cuando hagamos la sumatoria de momentos, vamos a necesitar las inercias, así que vamos a hacer un cálculo con las inercias, la velocidad y aceleración angular, también vamos a hacer un cálculo con eso. Y para la sumatoria de fuerzas vamos a encontrar la aceleración del centro de masa o de los centros de masa de los cuerpos por separado. Así que voy a desactivar mi cámara por temas así que me pasa algo con el internet. Prefiero tener una continuidad sin pegarme. Así que vamos a cerrar esto. Apagar la cámara. Bueno, y no les conté que estoy resfriado, así que les pido disculpas por mi... Ay, me equivoqué, esto no es la pantalla. Disculpas por mi voz. Ahí sí. Cualquier... Por cualquier tos o estornudo que haya entre medio. Ya. Así que manos a la obra. Les leo el ejercicio. Se habla de un conjunto de barras que está soportado por los descansos A y B. El eje gira en la dirección mostrada, o sea, en la dirección Y, fíjense, omega 5 radianes. Y determine las reacciones sobre los descansos A y B, ¿cierto? Que se muestra en la figura. Calcule la aceleración angular del eje también. Necesitamos encontrar las fuerzas en A y en B, y necesitamos encontrar la aceleración angular en el eje de esta barra. Considera que cada barra tiene una masa de 1.5 kilos por cada metro. Tenemos lo largo de todas las barras, así que podríamos sacar la masa de todo. Y todas las medidas están dadas en metros. Ahí complementando lo anterior. O sea, si queremos saber fuerzas, entonces tenemos que recordar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. O bien, como yo les muestro algunas vez en la práctica, puede ser la masa de una barra discreta por la aceleración del centro de masa de esa barra discreta. Eso a grandes rasgos. Por ejemplo, yo podría encontrar el centro de masa de la barra horizontal y de la principal, por ejemplo yo le podría poner a esa barra 1, a esta barra 2 y a esta barra 3. Entonces yo tendría que encontrar las aceleraciones de los centros de masa de cada una de esas barras, o sea, ahí estaría el centro de masa a la mitad de esa barra, aquí estaría el centro de masa de esa barra y aquí estaría la de la otra barra. Cada masa, por su aceleración, podría encontrar el lado derecho de esa ecuación. Por otro lado, como este cuerpo está en rotación, necesitamos ocupar las ecuaciones de momento. Y las ecuaciones de momento, el lado derecho de la ecuación, así como aquí arriba es masa por aceleración, contiene todo este elemento, todos estos elementos. Incluye las inercias y las velocidades y aceleraciones angulares. Las que tienen un punto son las aceleraciones angulares. Ahora, esto viene, si miraron ese apunte y con la clase de Felipe,
Esto solamente es así, se aplica así, esta ecuación es válida cuando miramos el sistema, el movimiento parándonos en un sistema móvil y que el sistema móvil justamente se mueve con el cuerpo que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, yo me quiero parar aquí en el punto A y en el punto A elijo un sistema móvil, por ejemplo ese, y ese sistema móvil voy a decir X y apóstrofe Z se mueve a omega. Y omega sería la velocidad angular de la barra, del cuerpo analizado. Ya, ahí, cuando eso sucede, cuando yo elijo ese sistema móvil, yo puedo entonces ocupar esas ecuaciones. Siempre lo vamos a hacer así. Así que siempre vamos a ocupar estas ecuaciones. Siempre vamos a elegir un sistema móvil que se mueva solidario a la barra, rote con ella. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener que determinar las siguientes cosas. Las aceleraciones de los centros de masa, las masas de los cuerpos, las inercias, ¿sí? Inercia X, X, Z, Z y las XY, y XZ y Z, las velocidades angulares, omega X, omega Y, omega Z, y las aceleraciones angulares de la barra en las tres direcciones. Las voy a marcar en una parte, omega X, omega Y, omega Z. Entonces, a mí me gusta partir por la de los momentos. Entonces, yo les recomiendo siempre que como paso A, vean cuál es la velocidad angular y la aceleración angular, que es omega punto o alfa, del cuerpo analizado. ¿Por qué? Porque si encontramos que algunos términos son cero, entonces yo no voy a tener que aquí calcular todos los momentos de inercia. Yo puedo ir descartando y ver cuáles en realidad necesito. Porque, por ejemplo, si estos dos fueran cero, a lo mejor no tengo que calcular ese porque ese término da cero. Entonces, este ejercicio es simple en términos de cómo encontrar la velocidad y aceleración angular. Porque nos están dando la velocidad angular que está en el eje Y, y si yo hago la regla de la mano derecha, puedo ver que solo que el pulgar apunta hacia la parte negativa del eje Y. Entonces voy a tener 5 radianes negativos en la dirección del eje Y, J. Ojo que yo estoy tomando esa velocidad angular en términos de los vectores unitarios que están respecto al absoluto, X y Z. Por lo tanto, ahí tengo en el Y gorrito, J gorrito y K gorrito. Cuando yo reemplace en esta superecuación de momentos, me va a incidir lo del sistema móvil, porque esta velocidad de acá es la del sistema móvil, ¿ya? Justo ese término, esa matriz antisimétrica. Pero si yo coincido, pongo que se mueve igual que el cuerpo, el X y Z celeste con apóstrofes, y coinciden las direcciones, entonces no me preocupo de nada más, ¿sí? Así que así vamos a trabajar, las vamos a poner coincidentes y girando igualito. Bueno, con esa velocidad angular no tengo nada más que hacer. Yo puedo expresar ese omega de la siguiente manera. Puedo ponerlo como un vector de omega x0, omega y menos 5 y omega z 0. ¿Qué tenemos de alfa u omega punto? Fíjense que por la estructura de esto solo va a poder girar en el eje Y, o sea, en el J gorrito. Por lo tanto, solo podría tener, aunque no nos digan, sería una incógnita, podría tener una aceleración angular en Y. Yo podría haber escrito aquí alfa y es lo mismo, en la dirección J, que también yo lo puedo escribir como 0 omega i 0. Bueno, teniendo eso presente, entonces fíjense, yo voy a empezar a eliminar de esta gran ecuación los términos que son cero. Miren, omega x y omega z son cero.
Entonces, fíjense, estos se me van. Este se me va igual. Omega X es 0, deja todo 0. Chao, dejemos todo eso 0. Omega Z igual es 0, se me va todo eso. Omega X y omega Z, adiós. Omega X, omega Z, se me va ese. Omega X, omega Z, omega X, omega Z, se me va ese, se me va ese. O sea, se me va todo ese. Se me va ese, se me va ese. Y listo, ahora vamos con los omega X punto y omega Z punto son 0. Se me va ese, se me va ese. Se me va ese, por lo tanto se me va todo ese y ese, todo ese. Omega X y omega Z, se me va todo ese y ese. Y ¿qué me queda? Omega X y listo. Entonces, fíjense, voy a encerrar acá en celeste, en este arco iris. ¿Cuáles momentos de inercia entonces yo tendría que calcular para tener el lado derecho de la ecuación de momentos listo? Tendría que encontrar la inercia, no me gustó en realidad ese, claro. Vamos a hacerlo con este que dice que es plum, no sé qué es. Inercia en el eje Y voy a tener que sacar. Voy a tener que sacar la inercia XY, el producto de inercia XY. También voy a tener que sacar el producto de inercia YZ. El XY ya está considerado acá arriba y el YZ también está considerado ahí arriba. Por lo tanto, yo tengo que encontrar Y, el IXY y el YZ. Bueno, estos momentos de inercia tienen que ver con los ejes con el sistema móvil que yo tomé, pero como X apóstrofe Y apóstrofe Z apóstrofe coinciden con el X y Z en este instante, que son lo que nos están preguntando, en este instante, reacciones y todo, en ese instante, entonces yo les voy a poner los mismos subíndices. Ya, entonces yo teniendo presente ese, tengo que calcular esas tres inercias, voy a pasar a la parte B. Fíjense que con la parte A y la parte B, yo ya tendría el lado derecho, después yo reemplazo nomás y tengo el lado derecho de la ecuación. Si en un certamen, por ejemplo, ya se les da directamente cuáles son las inercias en el punto de análisis, entonces no hay que hacer ningún cálculo. Acá no se nos dan. ¿Ya? No se nos dan, así que este ejercicio vamos a practicar cómo encontrar esas inercias. Ya, el tema es que yo no lo había mencionado hasta este momento, que a diferencia de la sumatoria de fuerzas, que no tiene que ver con un eje, con un punto, la sumatoria de momentos tiene que ver con un punto. Entonces, yo tengo que hacer esa sumatoria de momentos en un punto determinado. Y en ese punto determinado, yo voy a tener que determinar las inercias. Yo aquí me paré en el punto A, puse el sistema móvil ahí, pero no les anticipé si es que en realidad yo iba a poder hacer la sumatoria de momentos ahí. Por lo tanto, yo donde pongo el sistema móvil voy a hacer la sumatoria de momentos, pero ¿se podía o no se podía? Bueno, al igual que como vimos con las ecuaciones del movimiento, yo esa sumatoria de momentos la puedo hacer en el centro de masa del sistema. En este caso tendríamos que encontrar el centro de masa de ese set de barras, pero en el otro hay tres partes, pero yo le marco dos, puede ser un punto fijo. Y eso es bueno porque en este ejercicio tenemos el punto fijo A. Entonces yo puse el sistema móvil en A, ok, no hay ningún problema. Pero también tenemos todos los puntos fijos de A a B. B también es un punto fijo. Este eje rota, pero ese eje, esa línea, no está moviéndose. Así que podría ser A, B, etcétera, en este caso. Y un tercer punto sería un punto que tuviera una aceleración dirigida al centro de masa. Aceleración dirigida al centro de masa. Y un punto que generalmente no trabajamos con eso. O sea, es una posibilidad matemática, pero generalmente solo trabajamos con el punto fijo o el centro de masa del sistema. Entonces, en este caso, teniendo esto presente, voy a encontrar la inercia en A y los productos en A. ¿Cómo se calcula eso? Desde tabla,
en tabla, esto me va a servir aquí, porque trabajo con barras. Siempre que yo voy a trabajar con inercia, voy a mirar tabla. En tablas yo veo que para una barra así, que tiene el centro de masa aquí, y voy a ponerle 3 ejes de la misma dirección, ¿ya? Ese es el centro de masa. Yo sé desde tabla que Ix desde el centro de masa es igual a IZZ y es igual a 1 partido 12 la masa de la barra por el largo al cuadrado. Bueno, esta barra tiene masa m, largo L. Mientras que la inercia en I, el centro de masa es 0. Por otro lado, si yo, aparte del centro de masa, analizo otro punto, el punto del extremo, ya lo hemos trabajado igual, nos da otro detalle, que la inercia XX y ZZ en el punto O también son iguales, y este resultado se podría haber obtenido con el anterior más el teorema de ejes paralelos, pero directamente en tabla a veces nos indican eso. Vale es un poco más grande, 1/3, mientras que en II ese es el mismo eje, el que pasa por centro de masa y el que pasa por O, así que sigue siendo 0. Ahora, todos los productos de inercia en cualquiera de los dos puntos son 0. Y pueden dar vuelta las letritas ahí, todos valen 0. Entonces, teniendo eso presente desde las tablas, yo voy a encontrar entonces, voy a copiar acá esta figura. Voy a hacer un corte en Paint mejor. Voy a quedarme solo con el dibujo. Ya. Vamos a encontrar entonces cuánto vale la inercia en el punto A en la dirección II. Para poder hacer eso con el teorema de los ejes paralelos, podemos ir desde el centro de masa de cada barra hacia el punto A. Pero si se fijan, la primera barra tiene inercia 0. Entonces, la barra que le pusimos número 1 esta, ¿cierto? Número 2 y número 3 tiene inercia 0 porque el eje Y pasa por el punto A. Mientras que la inercia de la barra 2 y 3, fíjense que el eje Y que pasa por A pasa justamente por los extremos de las barras y es perpendicular a las barras. Es justamente como el eje X o Z que pasa por O en esta foto de la tabla. Por lo tanto, yo sé eh, que, que la inercia entonces de la barra 2 va a ser 1/3 por la masa de la barra 2 por el largo de la barra 2 al cuadrado, mientras que el de la barra 3 va a ser igual lo mismo. 1/3 de la masa de la barra 3 por el largo de la barra 3. Entonces vamos a encontrar, como ya aparecieron estos masa 1, masa 2, masa 3, vamos a ver cuánto vale la masa 1, cuánto vale la masa 2 y cuánto vale la masa 3. La masa 1 dice que es 1.5 kilos por cada metro de barra y hay 0,5 más 0,3 más 0,5. Hay 1.3 metros. Por lo tanto, la masa 1 es 1.95. De la misma manera, podríamos hacer lo mismo con la barra 2, 1,5 por 0,4 y da 0.6. Y para la masa 3, 0,3 por 1,5, según el enunciado era 1,5, esto da eso. Y el largo se ve ahí directamente. Entonces tenemos 1/3 de 0,6 kilos por el largo 2 al cuadrado
0,4 al cuadrado, más 1/3 de la masa 3, 0,45 kilos, por 0,3 al cuadrado. Eso es todo. Con eso a mí me da el valor. Miren las unidades. Kilos por metro cuadrado. Esas son las unidades de las inercias de masa. Entonces, eso no hay ningún problema. Ya. Vamos con el IAXI. Para la inercia en XY, en los productos de inercia, les voy a recordar, para un punto cualquiera, por ejemplo XY, yo tengo que encontrar en el centro de masa de ese elemento en XY y restarle la masa de ese elemento por la posición X y la posición Y del centro de masa mirada desde este punto Y. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si este es X y Z, y yo quiero sacar el XY de este elemento, ese es su centro de masa, y quiero mover la inercia a ese punto Y, entonces yo desde el punto Y voy a medir cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y que tengo que moverme para llegar a ese centro de masa. Entonces sería esa desde Y, voy a dibujarla acá, ahí o ahí, es lo mismo, análogo. Esa de ahí sería la coordenada Y rayita, y esta de acá, o esa de acá, sería la coordenada X rayita. Esas serían las coordenadas X rayita e Y rayita del centro de masa respecto a Y. ¿Ya? Así que ojo ahí, cuáles son los que se evalúan ahí. Ese sería el teorema de ejes paralelos para los productos de inercia. Entonces, desde el centro de masa, todas las barras tienen producto de inercia cero, según tabla. Entonces, vamos por parte. ¿Cómo yo calculo el producto de inercia en A? Bueno, la primera es fácil porque como ya sabemos que en A los productos de inercia igual valen cero, según la tabla, lo que dibujé aquí, los productos de inercia tanto en el centro de masa como en el punto valen cero. Entonces, de la barra 1, 0. Pero de la barra 2 tenemos que ir desde su centro de masa. Desde su centro de masa, en el centro de masa vale 0, menos la masa de masa 2, lo voy a escribir completa, menos masa 2, por la posición en X desde A hasta el centro de masa, o sea, desde A hasta este punto. ¿Ven que es positiva? Es 0,2. Más 0,2 es positiva, yo mirando desde A a este punto. Y en Y es más 0,5. Bueno, y sabemos que M2 es 0,6. De la misma manera, en la barra 3 sería 0 menos la masa 3, que ya sabemos que es 0,45. Ese es un 4. Y tengo que moverme más en Y 0,8 en Y, pero en X me tengo que mover 0. Entonces, este término me da 0. Y solo nos quedamos, sobrevive el 0,6 por 0,2 por 0,5. Menos 0,06 kilogramo metro cuadrado. De la misma manera, yo les invito a que ustedes pongan pausa al video y lo calculen, el de YZ. Yo les voy a poner los datos acá, miren, barra 1, barra 2, menos la masa de la barra 2, por cuánto hay que moverlo, 0,5 en Y, pero 0 en Z. Más barra 3, 0 en el centro de masa, menos la masa, 0,45. Y hay que moverlo en Y, 0,8. Y en Z, ahora sí hay que subir. La mitad de 0,3, 0,15. Entonces ahí nos quedamos con menos 0,054 kilogramos metro cuadrado. Listo. Entonces, teniendo ya los valores, yo puedo reemplazar aquí arriba. Sumatoria de momentos en X, en el punto A, va a ser igual a IX por omega punto Y.
más YZ por omega I al cuadrado. Voy a anotarlo aquí abajo. Sumatoria de momentos, entonces, en el punto A, en la dirección X, va a ser IXI en el punto A por omega punto Y más YZ. Esas son lo que yo vi arriba. Omega I al cuadrado. Si hago lo mismo con los otros ejes, aquí solo había sobrevivido el S por omega I punto. Y en el Z sobrevivieron de esa superecuación esas. Entonces, si yo reemplazo con los valores que encontré, IXI menos 0.06, omega I punto, la aceleración es una incógnita, y z menos 0.054 y por la velocidad angular al cuadrado en i. La velocidad angular era menos 5 en i y elevado a 2. Entonces esto queda más 25. ¿Sí? Si eso es más 25, esto me queda menos 0.06 omega i punto. Más 25 por menos 0.054 menos 1.35. Primera ecuación. La segunda me dio esta 0.0455. Esa es la inercia II por la incógnita. Segunda incógnita. Segunda ecuación. Y en esta es menos 0.054 omega punto I. Y acá es, voy a anotar todos los signos para que no nos queden dudas. Menos ¿era menos? Sí, era menos. Menos, la inercia en XY es menos 0.06 por omega I al cuadrado, que es menos 5 al cuadrado. Eso da 25 y esto queda positivo. Menos 0.054 omega punto I. Y esto es 25 por 0.06 más 1.5. Listo. Entonces vamos a ponerle número a estas ecuaciones. 1, 2 y 3. Tenemos entonces, recapitulando, parte A, velocidades angulares, aceleraciones angulares definidas. B, elegimos un punto, el punto A. Ahí entonces encontramos las inercias y dependiendo de qué se nos anuló con la velocidad y la aceleración angular, calculamos solo esas inercias con el teorema de los ejes paralelos. Y ahora entonces ya tenemos el lado derecho de la ecuación. Vamos a encontrar el lado derecho de la ecuación de fuerzas, las aceleraciones del centro de masa. Entonces vamos a la parte C, aceleración del centro de masa. Como yo les dije arriba, yo podría hacer que la sumatoria de fuerzas total podría ser entonces, yo podría subdividirlo en vez de encontrar la aceleración del centro de masa. Porque yo ya tengo las coordenadas de cada uno de los centros de masa de las barras y tengo las masas de las barras. Yo les dejo como tarea a ustedes, determinen el centro de masa total y encuentren el centro de masa total. Por lo tanto, o sea, la aceleración del centro de masa total, por lo tanto van a ver que eso va a ser igual a eso. Masa total, aceleración del centro de masa total. Yo lo voy a resolver de esa manera. ¿Cómo determino la aceleración del centro de masa 1? Me va a servir de nuevo esta figurita. Acá está. Aquí está perdón, el centro de masa 1. Aquí está el centro de masa 2 y aquí está el centro de masa 3. Entonces, la aceleración del centro de masa 1, para yo poder encontrarla, tengo que hacer chasles. Me muevo desde una barra, desde A hasta el punto.
¿Por qué A? Porque el punto A yo sé que como no se mueve, ese tiene aceleración cero. Entonces eso es más alfa de la barra cruz RCM1 respecto a más omega de la barra cruz omega cruz RCM1 respecto a. Hay que tener cuidado acá que la aceleración y la velocidad angular son de la barra por la cual yo me voy moviendo para ir desde este punto hasta este otro. Como me muevo por una sola barra, entonces ahí aparece la velocidad de esa barra. Ya. Yo ya tengo expresado arriba el alfa y el omega. ¿Se acuerdan? El omega era 0 menos 5 0. Y el alfa, también yo lo había puesto omega punto, era 0 menos omega, perdón, una incógnita, omega i 0, punto. Ahora, esa ecuación ya estaba bien planteada, es cosa de yo definir bien la posición. ¿Cuánto vale la posición? Y esto ya está listo. Sería, yo me tengo que mover desde A hasta ese centro más a la mitad de 1,3 en la dirección I o J gorrito positiva. De ahí entonces, ¿cómo yo resuelva esta ecuación vectorial? Tiene dos maneras, la que yo usaba en práctica, que es J cruz K y todo eso, o la versión matricial de Felipe. La versión matricial de Felipe es simplemente decir alfa cruz R, entonces yo pongo la componente, pongo una matriz antisimétrica, y aquí pongo la componente negativa en Z de alfa, 0, aquí pongo la componente positiva en I, omega i punto, y acá la negativa de x, que es 0. Y acá pongo las inversas. O sea, inversas son en signo. Y eso lo multiplico. Cuando tengo un vector cruz otro, hago esa versión antisimétrica por el otro vector escrito como vector directamente. 0, perdón, esto es 0.65. Esto es lo mismo que haber hecho omega i j cruz 0.65J. En ambos casos, eso nos da 0. De la misma manera, acá yo prefiero hacer, en vez de estas matrices, yo prefiero hacer así. Como Felipe me dijo que es bien complicado, fíjense, voy a anotar el omega i de la misma manera. Acá va el omega i positivo, como es negativo, queda negativo. Y todos los otros términos son 0. Omega, cruz, acá hay un paréntesis, así que van de nuevo. Y si se fijan, nuevamente, acá da 0, 0, y es lo mismo que haber hecho omega, perdón, exactamente lo mismo que haber dicho menos 5J, cruz, paréntesis, menos 5J, cruz 0,65J. Entonces nos da que la aceleración del centro de masa es 0. Es una forma de mostrarles, pero ustedes directamente podrían haber visto, este punto no se mueve, tiene aceleración 0. ¿Sí? Entonces voy a mostrarles la aceleración del centro de masa 2 desde A, 0. Tengo que sumarle la aceleración angular de la barra, cruz RCM2, cruz con respecto a, más omega cruz R, mismo R. ¿Cuál es RCM2 cruz A? O sea, con respecto a, tengo que moverme 0,5 en Y, positivo, y después tengo que moverme 0,2, la mitad, en Y. Entonces, listo, reemplazando ahí, tenemos... esa es la aceleración angular. Ese es el radio, o sea, el vector posición. Y acá haciendo en 3D, yo no le aconsejo hacer el menos omega cuadrado porque hay casos donde hay un término extra que aparece. Así que lo voy a dejar directamente así.
Y acá es simplemente la velocidad angular es menos 5j, cruz menos 5j, cruz 0,5j más 0,2i. Pueden hacerlo con... Esto ya está listo, hasta aquí está casi listo. Lo otro es un desarrollo matemático, lo pueden hacer matricial o así. Aquí esto me da menos 5i menos 0,2 omega punto i k. Y por último, si hacen lo mismo, les dejo ahí de tarea que expresen ustedes eso. La respuesta es 3,75k más 0,15 omega punto i. Bueno, así se pueden encontrar las aceleraciones del centro de masa, puro chasles. Por lo tanto, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas, le puse un, no se dieron cuenta, va a ser la masa 1,95 por la aceleración del centro de masa 1, que es 0, más la masa 2, que es 0,6 por la aceleración 2, que dio menos 5i menos 0,2 omega i punto k, y la masa del cuerpo 3 por la aceleración 3. Entonces aquí tengo, ahí me olvidé poner esta era la letra I. Ahí sí, I. Si se fijan acá tengo sumatoria de fuerzas en X. Estoy diciendo que es menos 3 más 0,068 omega i, que es una incógnita. Acá tengo una ecuación entonces 4. La sumatoria de fuerzas en Y, que es 0, no aparece nada en J. Y la sumatoria de fuerzas en Z, que tengo todo lo que aparece en K, menos 0,12 omega punto i, menos 1,69. Entonces esta la voy a poner en ecuación 5, porque ¿para qué voy a ponerle a esa ecuación? Listo, tenemos la derecha y la izquierda de las sumatorias de fuerza y momento. En la sumatoria de fuerza encontramos la aceleración del centro de masa de cada barra, hicimos masa de cada barra por su aceleración y encontramos las otras tres que se convirtieron en dos ecuaciones. Entonces, lo que queda es recuperar la parte estática. Y esta materia de estática es algo, o sea, la materia de estática que ustedes ya han practicado. Vamos a hacer un pequeño repaso, que es hacer el DCL y encontrar el lado izquierdo, entonces, de las ecuaciones sumatoria de fuerzas. El lado derecho lo tenemos listo. Vamos a encontrar ese lado. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas y cuánto vale la sumatoria de momentos? En este caso, en el punto A. Entonces, en la estática ustedes hacían esto y lo igualaban a 0. Ahora, lo distinto en dinámica es que encontramos el lado derecho, que ya no es 0. ¿Cómo yo hago eso entonces? Tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, y el diagrama de cuerpo libre consta de dibujar el sistema analizado aislado de todo lo que le rodea. Ya. ¿Qué cosas interactúan con la barra? Hay que preguntarse para hacer el DCL. Interactúan los descansos en A y en B. Yo sé que en A me impiden y en B moverme en X y en Z. Da lo mismo el sentido de estas, si que ustedes la recuerdan, cuando son incógnitas, yo solo pongo las direcciones donde no me deja moverme. La barra no deja, el descanso no deja mover a la barra en X y Z en ambos descansos. Pero si ustedes han visto también en Sorio se mencionan, siempre en estos descansos hay uno que se diseña para que soporte la carga axial. Porque cuando está en funcionamiento cualquier dilatación térmica, cualquier evento fuera del funcionamiento normal puede mover en el eje Y, entonces necesitamos fijarlo en uno de los dos ejes solamente. Yo elegí el descanso A.
Generalmente los ejercicios, si no se le dice nada, pueden elegir cualquiera, pero a veces sí se le dice cuál es el que soporta la carga axial. Ya. Esas serían las fuerzas de los descansos, pero aparte tengo que preguntarme qué otra cosa interactúa con la barra que ahora está aislada del universo. Y lo que interactúa es el planeta Tierra, ejerciendo en sus centros de masa el peso. M1G, M2G y M3G. También yo podría haber puesto todo el peso concentrado en el centro de masa total. ¿Ya? Entonces, yo sí conozco M1G porque sé que la masa es 1,95 por 9,8. Voy a poner los resultados acá. Lo mismo para M2G, sería 0,6 por 9,8 y la otra 0,45 por 9,8. Entonces, lado izquierdo de la ecuación, yo digo sumatoria de fuerzas en la dirección X. Todas las fuerzas en X, solamente tengo a X más BX. ¿Y tiene que ser igual a qué? A lo que tengo aquí. Voy a trasladar esto y voy a poner que esa es la ecuación 4. ¿Ya? La nueva ecuación 4. Sumatoria de fuerzas en Y. Solo tengo ahí AY. Y va a ser igual a, según lo que dice arriba, 0. Tengo mi primera respuesta. No hay fuerza en la carga axial. En Z tengo más, sí. AZ más BZ menos todos los pesos. Menos 19,11, menos 5,88, menos 4,41. Y todos esos pesos tienen que ser igual al lado derecho de la ecuación que ya calculamos aquí. Voy a copiar el número de la ecuación. Y lo voy a borrar de aquí. Ya está. Ya, esa sería mi ecuación 4 y 5. ¿Cómo calculo la sumatoria de momentos? Si alguien no recuerda la forma escalar, le aconsejo que haga directamente esto. Sumatoria de momentos en A sería, podrían hacer directamente, por ejemplo, en A se anulan las fuerzas, pero yo podría hacer R de B respecto a cruz toda la fuerza en B, Bx y Bz, más R de centro de masa 1 con respecto a cruz M1G, ¿sí? Voy a ponerle así, G, más RDC. Podría hacerlo todo vectorial, a eso me refiero. La cosa es que gráficamente, si uno tiene experiencia y lo practicaron y pudieron hacerlo en estática, en vez de hacer... voy a tomar agüita. Adelanten después 20 segundos esto, que voy a tomar agüita. Gracias. Chuta con el termo, Gautier. Estoy dejando la grande en el teclado de mi computador. Ya. Eso podría ser, ir planteando el producto cruz en cada uno de los casos, pero para mí me parece mucho más fácil decir por eje. ¿Cuánto vale la sumatoria de momentos en el eje X que pasa por el punto A? Entonces yo paso ese eje X y digo, ¿qué fuerzas no tocan? O sea, las fuerzas que hacen momento en el punto A con respecto al eje X son las fuerzas que no son paralelas a X, por lo tanto Bx desaparece completamente. Calmation. ¿Todo bien? Me ha faltado esto. Sí. Todas las que, entonces Bx no aparece y aparecen todas las que no pasan, no tocan el eje X. Vemos que
todos los pesos y BZ no tocan el eje X. Entonces, si yo miro el eje X y miro BZ, veo que BZ le hace girar si hago la regla de la mano derecha, le hace girar con el pulgar saliendo hacia el eje X. Entonces vamos a tener un momento hecho por BZ y sus brazos van a ser en 90 grados la distancia a ese eje, que sería el largo de toda la barra. Mientras que todos los pesos hacen girar hacia el otro lado. Si BZ hace girar así, todos los pesos hacen girar así, negativos. Voy a ponerlo todo en una suma negativa y van a ser cada uno de los pesos. Por ejemplo, el primer peso, 19.11, por la distancia, el brazo, la distancia perpendicular, 0,65, de aquí hasta el otro peso, 5, ay, perdón, ahora va a suma acá porque el signo menos está acá afuera. 5.88 por el brazo. ¿Cuál es la distancia de la ejea? Toda esa distancia. Y si se acuerdan de la figura, ese era 0.4 por 0.4. Y el último peso, 4.41, y sería desde este punto hacia el punto A en 90 grados todo ese brazo. Y esa distancia es 0,5 más 0,3, o sea 0,8. Todo eso sería la sumatoria de momentos en el punto A respecto al eje X. Y ahí yo podría copiar entonces la ecuación 1. Porque aquí tengo el lado derecho de la ecuación y acabo de encontrar el lado izquierdo de la ecuación. Entonces voy a borrarle el 1 ahí arriba y voy a dejar, esa sería mi ecuación 1 final. De la misma manera, si se fijan, lo único que hace momento en el eje Y sería todo lo que no es paralelo ahí y que no toca ahí. El único que no toca ahí y no es paralelo ahí es el peso 2. Y si vemos la regla de la mano derecha, esto hace girar al eje Y así. Por lo tanto es positiva. Y eso es el peso 2, que es 5.88 por su bracito. Y el bracito, la distancia al eje Y sería, ahí está la distancia perpendicular, esa. Y esa distancia es 0,2, desde ese puntito hasta el eje Y. Y acá yo copio el lado derecho de la ecuación acá arriba. Este. Aquí ya borremos los números. Adiós. Y lo igualamos. Sería la ecuación 2. Y por último, la sumatoria de momentos en Z. Todos los pesos están en Z, son paralelos a Z. El eje Z que pasa por A, chao con los pesos, solamente sobrevive BX. Y BX hace girar respecto al eje Z así. Por la regla de la mano derecha, eso es negativo. Y su brazo es toda la barra, el largo de toda la barra. Y ahí igualamos con la última ecuación. Le borré simplemente el número para que no esté repetido. ¿Ya? Pero si ven el video se entiende. Ahí están las tres ecuaciones, las 5 ecuaciones. Fíjense que tenemos 5 ecuaciones y las incógnitas son AX, BX, ahí no es porque ya sabemos que es 0, AZ, BZ, la aceleración angular y nada más. ¿Cuántos son? 5. Cuando tenemos igual número de ecuaciones independientes que incógnitas, es cosa de empezar a reemplazar, hacer álgebra y encontrar cada una. Por ejemplo, acá podemos encontrar omega i de la ecuación 2. Punto, la aceleración angular. Teniendo la aceleración angular, reemplazamos en 3 y tenemos Bx. Reemplazamos en 1 y tenemos Bz. Tenemos Bx y Bz. Si tenemos Bx, reemplazamos en 4 y tenemos Ax. Y si reemplazamos Bz en 5, tenemos Az. ¿Ven? Eso lo voy a dejar hasta ahí. Esa es la idea fundamental de estos ejercicios. Le voy a decir algunas palabritas aquí desde mi celular, o sea, desde mi cámara. A ver si carga esto. Sí.
Eso es lo fundamental, entonces. Fíjense, recapitulando, encontré el lado derecho de la ecuación de fuerzas, masa por aceleración del centro masa, y el lado derecho de la ecuación de momento, esa ecuación grande, identifiqué primero la velocidad angular y la aceleración angular. A partir de ello, miré el resultado y dije, no tengo que determinar todas las inercias, determino las inercias necesarias, reemplazo, obtengo el lado derecho de la ecuación de momento. Después, volviendo recordando la estática, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos en el punto elegido, lo hago a partir del diagrama de cuerpo libre y los cálculos respectivos. Ahora bien, en los otros ejercicios, muchas veces nos pueden dar las inercias, que es algo complejo, lo más complejo. Si nos dan las inercias, en la ecuación de momentos solo tendría que determinar cuál es la velocidad y la aceleración angular. En el ejercicio 2 mostraré un caso en que esa aceleración angular se obtiene a partir de la multiplicación de velocidades angulares, como vieron con Felipe. En otros casos nos pueden dar toda la geometría lista y ya nos dan la aceleración del centro de masa del total. Entonces solo tendríamos que determinar una aceleración, no tres como en este caso. Y eso sería lo más complejo. Ahora en estática, si ustedes saben hacer bien el diagrama cuerpo libre, que es pensar el cuerpo que están analizando y decir qué cosa interactúa con ese cuerpo que ahora no está dibujada, porque solo se dibuja el objeto analizado. Aquí el descanso lo toca, aparecen fuerzas. Acá la tierra interactúa con la barra, aparecen los pesos. Y tienen todo eso, ok, el DCL, luego falta hacer la sumatoria de fuerzas, igualar con lo que encontramos antes, y en la de momentos calcular la sumatoria de momentos en ese punto. Ya, así que les dejo este video. Viene en la segunda parte en el segundo video. Me despido. Gracias. Cualquier cosa me preguntan. Recuerden que el viernes igual lo vamos a hacer, responder todas sus preguntas de la materia anterior y de esta materia. Adiós.